Oh, there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor David Watts, Paris Reagan, Loren Larson y nuestros dos invitados el día de hoy, el hermano Masbach. John, ¿estoy pronunciándolo más o menos bien o no? Yo creo que es perfecto, lo vamos a aceptar. Excelente, sí. Y su hijo, Jeconia, ¿correcto? Así es, Jeconia. Y anoche usted ministró en Crossfire. Correcto. Y entiendo que tuvieron un gran servicio. Fue un gran servicio. Los jóvenes verdaderamente saben cómo adorar a Dios y hubo una gran respuesta también, así que lo disfruté bastante y sé que el Señor hizo cosas grandes. Qué bien, excelente. Él hizo un trabajo excelente predicando. La presencia de Dios estuvo presente y el llamado al altar fue increíble y apreciamos mucho que estuvo ahí con nosotros. Gracias. Bien, alabado Dios por eso. Hace como 3 o 4 días, no recuerdo bien, cité al doctor Watts. Usted hizo la declaración hace como una semana o dos de que el mensaje de la cruz es muy similar a el gran despertar. Seguro. De hace 200 años más o menos. ¿Tengo razón o no? Sí, Señor, yo creo que dije que era lo que el Señor está diciéndole a la iglesia y es algo que sería bastante significante en nuestros días, que Dios está usando esta plataforma para presentar este mensaje. Creo que también mencionó la reforma. Luis, es sí, tan significante como la reforma y el primer y segundo gran despertar, como la calle de Azusa, el movimiento pentecostal. Yo creo que este es un mover significante para Dios. Bueno, yo mantengo, David, que si no hay un cambio, si no hay un mover de Dios, no va a haber una iglesia pentecostal en el futuro. ¿De acuerdo? Sí. A cómo la conocemos y entendemos. Sí, Señor, en un programa anterior hablamos de que yo recibí una revista en el correo y decía, estamos a punto de otro gran despertar, y pensé en mí mismo, no si regresamos a la cruz y si no entendemos la cruz y predicamos el mensaje de la cruz, no pienso que no estamos en este punto. Escuchemos algunas estadísticas de las denominaciones principales pentecostales y están viendo, creo que fue en las iglesias grandes, 1 de cada 8 creyentes bautizado en el Espíritu Santo y en las más pequeñas 1 en cada 5. Así que esa denominación pentecostal principal creo que es así para todas las denominaciones pentecostales hoy en día y en la asistencia son menos pentecostales de lo que podíamos imaginar. Sí. No están siendo bautizados en el Espíritu Santo y ya esto está sucediendo, lo que usted ha dicho ya está sucediendo. John, usted y Jeconia, ustedes por favor opinen cuando tengan algo que decir. Sí, señor. Sí, señor. Entonces la situación es más crítica de lo que nos damos cuenta. Sí, sí. ¿Podríamos preguntarle acerca de su país? A ver cómo están las cosas, la iglesia pentecostal allá. Y tengo curiosidad, de acuerdo a nuestra conversación de ayer, ¿cómo ven ellos el bautismo con el Espíritu Santo, su propósito, y aún lo están buscando? Tal vez usted pueda hablarnos un poco de eso. Bueno, yo pienso que si usted no queremos hablar negativamente y no queremos rebajarlo, pero si miramos a Europa en su totalidad, entonces la iglesia está en un estado horrible, seco. Muchas de las iglesias pentecostales no tienen suficientes miembros para seguir manejándola. Si miramos a las iglesias tradicionales, algunas todavía están fuertes, pero considerando Holanda, si miramos en la historia de ustedes bien joven,
y la historia de Europa es larga y también la historia de la iglesia. Si miramos el desarrollo de las ciudades de Holanda, siempre empezaba con una ciudad en el medio y después toda la ciudad fue edificada alrededor de eso y se encuentra eso en aldeas pequeñas y grandes ciudades. Entonces cada vez que una iglesia o una ciudad crece, un círculo nuevo se le añadía, entonces otras iglesias añadían, crecía, entonces así como se desarrollaban las iglesias. Ahora, si miramos a los círculos más grandes, están menos y menos iglesias, también eso muestra el interés de la gente que vive ahí. Ya no es de ir a la iglesia, tener una iglesia. La mayoría ni siquiera va a la iglesia, ¿cierto? Y la mayoría no va a la iglesia. Se ha convertido en un ambiente seculista e intelectual. Holanda todavía tenemos más que la mayoría de los países europeos. Todavía hay un mover de Dios. Cosas están sucediendo. Bueno, era un país cristiano, Holanda lo era, y las estadísticas hoy en día dicen que es más ateo, así que vemos también esto con los jóvenes, por ejemplo. Hay muchos jóvenes que ni siquiera conocen la Biblia, no conocen las historias de David y Goliat, de Jonás y el pez, así que cuando ellos llegan a la iglesia no saben nada acerca de la palabra de Dios. Para nosotros es un gran reto el empezar desde el principio contando esas historias, mostrándoles quién es Jesús. Sí. Una de las cosas que me interesó ayer es que usted habló de Pablo en Primera de Corintios y yo añadí el 1, 2, 3 y 4, porque el verdadero tema para la iglesia no es el bautismo con el Espíritu Santo en cuanto a ser pentecostal, sino es entender cómo el Espíritu Santo obra, lo cual explica o se explica en esos capítulos. Si nosotros queremos que la iglesia sea una dinamita viviente, entonces los miembros tienen que entender qué es lo que ellos reciben cuando son salvos y cómo operar en eso y cómo avanzar en eso. Así que la razón no es tanto una falta de interés, era una falta de conocimiento, de saber cómo ganar el beneficio de esa relación con Dios. Y eso es lo que está matando a las iglesias. No se trata de ser pentecostal o bautista o el resto de las denominaciones, porque nada de eso en su forma individual ha traído vida a la iglesia. Lo que ha traído vida a la iglesia es la salvación, lo que Cristo hizo en la cruz. Y si el individuo o el miembro de la iglesia, si ese cristiano no sabe dónde poner su fe y cómo hablar acerca de la fe, cómo creer por sí mismo relativamente a todos los temas de la experiencia cristiana, entonces no van a tener eso. ¿En sus iglesias pasa eso, sí o no? ¿Son independientes? Sí, correcto. Estoy agradecido que somos libres. Somos libres. ¿Y hay buenas iglesias independientes allá en Holanda? Hay algunas, sí. Algunos son buenos, algunos son mejores, yo no sé. Pero todavía hay algunas. Pero si miramos un porcentaje o una tasa, por supuesto no es suficiente, no es suficiente. Cuando hablamos del mensaje de la cruz, ¿será algo que su gente conocería o que no conocería? Yo creo que en nuestra iglesia, voy a hablar de mi iglesia, yo creo que en nuestra iglesia este es el mensaje que predicamos y siempre hemos predicado. Y así fuimos creados y eso es lo que sentimos y también todavía es la respuesta para hoy y la próxima generación. Yo creo que han sido creados y enseñados con el mismo mensaje. Sí, yo soy como en Hechos, en ese gran día de Pentecostés, cuando fue derramado, la predicación no era sobre el Espíritu Santo, sino que sobre Cristo. Exactamente. Así Entonces, es. eso para muchos Correcto, pensarían, Pentecostés, que necesitamos hablar del Espíritu Santo, que por supuesto, como usted dijo, necesitamos enseñar sobre eso y tiene que entenderse, pero el Espíritu Santo
traen revelación de Cristo y de la cruz y del mensaje. Entonces, cuando usted predica, yo no pienso que si está lleno del Espíritu Santo no puede predicar nada más de Cristo y la cruz, porque ese es el mensaje que realmente trae el cambio. Entonces, eso trae avivamiento. Si hablamos de avivamiento, Así es. yo no sé lo que piensan otros, pero para nosotros es la gente regresando a la cruz, a Cristo, a arrepentimiento, a la nueva vida en Él. Entonces, las otras cosas encajan en su lugar y empiezan a trabajar y necesitamos activarlo. Si usted llega a nuestras iglesias, ese es el mensaje principal. Me acuerdo un miembro que se fue, él dijo, el pastor John, me voy porque usted siempre predica de la cruz. Es como que si no tiene nada más, solo la cruz. Y le dije, muchas gracias por ese halago, porque entonces estoy bien. Y por supuesto predicamos todo el consejo de Dios, pero siempre regresa. Yo no creo que hay un sermón que yo nunca he hablado de Cristo y la cruz o dar un llamado al altar para que regresen a Él. Así es, ¿esta es la rutina para la mayoría de iglesias o usted es un caso aislado? No, yo creo que somos un buen líder para que otros miren dónde se encuentra el mensaje. A través de los años, muchos se han desviado derecha a la izquierda con distintas modas y fases y olas, y ellos pierden su camino en esas cosas, y nosotros siempre hemos estado en ese camino. No quiero decir que somos los únicos, pero yo pienso que nuestra historia en nuestro ministerio de 73 años, yo creo que siempre hemos estado en curso y hemos sido un buen ejemplo para muchos. Pero por causa de su ministerio y sus parientes, ha mantenido ese fuego ardiendo. Sí, sí. Y siempre nos mantenemos con ese gran evangelio que siempre funciona. Sí. No necesitamos otro evangelio. Pero sí, a través de los años, hay esas personas que usted conoce, probablemente lo ha discutido en el programa varias veces, de diferentes ondas, distintas fases, cosas que vienen y se van. Pero este mensaje permanece. Si la gente llega a cierto lugar, a lugar de incertidumbre, este siempre es un terreno sólido. Sí. Siempre tenemos que rezar a esto, siempre. Amén. Pero es más fácil si se queda con él, entonces no tiene que regresar, sino que hay que seguir parado sobre él. Así es, sí. Creo que usted menciona un punto muy interesante. Cómo definimos lo que el avivamiento es y cómo definimos lo que un despertar sería, cómo podemos describirlo, porque hay mucha gente que definiría un avivamiento como un derramamiento del espíritu al punto de que podemos ver actividad espiritual, podremos ver a gente caer en el espíritu o podremos ver a gente que anda en el altar y todo eso es bueno. La presencia poderosa de Dios jamás queremos descartarla ni tampoco queremos deshacernos de ella, pero ¿qué es un avivamiento? Como usted lo señaló en el día del Pentecostés, se trataba de Cristo, se trataba de que la gente llegara y recibiera a Cristo. 3,000 personas iban a ser salvas y eso es lo que realmente, y entender eso creo que es la definición de lo que un verdadero avivamiento es. Creo que es, no se entiende porque mucha gente está buscando las señales, y están buscando los milagros, y están buscando, bueno, el avivamiento, el ambiente que les falta en lo que significa lo que un verdadero avivamiento realmente sería. Y a la iglesia se le manda a llevar el evangelio al fin del mundo, a toda la iglesia. Nuestra responsabilidad, lo que deberíamos de querer ver, creo, como resultado de lo, entre comillas, el avivamiento, sería que la iglesia se involucre en eso, que se involucre en formular discípulos que entonces salgan y también traigan a otros al reino. Me pregunto si hemos creado una mentalidad de avivamiento que pone a la gente en este pensamiento que se tiene que ganar algo que Dios aún no les ha provisto. Y me pregunto si el verdadero avivamiento, en vez de eso, es de que seamos despertados y nos arrepintamos de no caminar en lo que Cristo ya ha provisto.
probablemente fue hace 20 años, 25 años que yo prediqué un mensaje aquí en el Centro Familiar de Adoración y yo hice la declaración que el verdadero avivamiento jamás puede suceder hasta que una verdadera reforma ocurriera primero. En otras palabras, si no entendemos cómo es que el Evangelio funciona y no entendemos cómo vivir para Dios, podemos hablar de avivamiento todo lo que querramos. Todo lo que vamos a hacer es tener un escalofrío temporal o dos tal vez. Correcto. Porque lo que realmente hace que alguien se arraigue en el Evangelio bien es su fe, saber en qué creer. Eso es lo que nuestro texto está tratando en el capítulo 8, versículos 10 y 11. Que tenemos que estar con la mente puesta en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Tenemos que saber cómo acercarnos a Dios en nuestro pensamiento y tenemos que saber cómo recibir las cosas de Él. Y yo aprecio mucho, pensé en esto, por supuesto, miren, yo he estado viajando, o he tenido que sufrir yo por una misma enfermedad de cáncer. Su padre dijo algo a aquellos que venían a las campañas y pensé en eso porque es la respuesta perfecta. Y sí, usted repítalo otra vez para no decirlo mal yo, pero que venían a él y había gente que estaba siendo sanada sobrenaturalmente en los servicios y ellos venían a él y le decían: ¿por qué no todos son sanados que sale de la iglesia? Y él contestaba: bueno, si usted cree, lo va a recibir. Sí. Ahora, ellos querían agarrarlo y entrar en una discusión con él por Sí. qué algunos no fueron sanados y hicieron esto y no es esto y lo otro. Y él solamente, la única respuesta que dio es que si usted cree, usted va a recibir. Correcto, así es. Cuando se trata de el avivamiento, yo no creo que pueda haber un avivamiento sin la predicación de la cruz. La cruz tiene que ser preeminente, no solamente es algo adicional, sino que es el fundamento de la fe. Y si no ponemos la cruz primero, yo no creo que podamos tener un avivamiento. Creo que eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en este momento, poniendo todo esto en primer lugar. Creo que el mensaje de la cruz está despertando a la iglesia a caminar en lo que Cristo ya ha provisto. La victoria sobre el pecado, la intimidad con Dios, el empoderamiento para hacer la obra del ministerio. Estas son cosas que el Señor no le ha fallado a darle a la iglesia, sino que cosas que ya le ha provisto a la iglesia cristiana a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La persona que es despertada a la obra consumada de Cristo en la cruz, esa persona va a andar en victoria, va a vivir una vida santa, consagrada a Dios, íntimamente con el Padre, y van a hacer la obra del ministerio porque están caminando en lo que Cristo ya les hizo disponible. El avivamiento no es para 4 meses después. Jesús aún nos dijo que no pensáramos así, no digan 4 meses y luego llegará la cosecha. El problema no está con la cosecha ya está aquí, la cosecha es mucha. El problema siempre ha sido con los obreros. Los obreros hoy en día necesitan un despertar de lo que Cristo ya hizo disponible a ellos a través de la obra consumada. Y entonces veremos lo que estamos diciendo. Vamos a ver ese avivamiento, ese despertar, esa vida espiritual, la vida a caminar en poder sobrenatural. Y esa es otra parte, otro componente. Creo que mucha gente cuando escucha la palabra avivamiento quieren ver milagros, y el milagro sigue a la proclamación del evangelio. Los milagros entonces se convirtieron en un púlpito para que el evangelio vuelva a ser predicado, y es por eso que necesitamos los milagros, para ofrecer esa puerta para nosotros poder predicar el evangelio y que la gente crea. Eso es lo que debe suceder hoy en día, es un despertar a lo que Dios ya nos hizo disponible. Bueno, es lo que la iglesia, el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Correcto. Eso es lo que yo creo. No creo que pueda ser yo refutado en esto, que de todos los mensajes del evangelio, lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a las iglesias es lo más importante que existe. Y yo creo que Él está diciendo: vuelvan a la cruz. Y esos nos mantienen de tratar de solo buscar una emoción espiritual solamente,
yendo de servicio a servicio. Queremos tratar de vivir en la cima de la montaña, pero no vivimos nuestra vida de esa manera en algún punto. Tenemos que despertarnos y seguir trabajando, seguir viviendo. Tenemos que aprender cómo vivir para Dios todos los días. Y eso es lo que nos da el mensaje de la cruz. La habilidad para vivir para Dios. Yo estoy por los servicios especiales, las campañas, los servicios de avivamiento, pero no vivimos en esa cima de la montaña todo el tiempo. Pasamos tiempos difíciles, pruebas, problemas. Tenemos que aprender a vivirlo. Cuando el Señor había comenzado o comenzaba a abrirnos el mensaje de la cruz a mí en lo personal, Satanás hizo su jugada para tratar de hacerme ver que no era algo muy importante, que la iglesia estaba en buenas condiciones. Pero un domingo en la mañana o domingo en la noche, el Espíritu de Dios, Donnie estaba predicando y el Espíritu del Señor cayó sobre él y también sobre mí. Yo estaba sentado en la plataforma. Y el Señor me dijo, lo que usted está escuchando de Satanás él es un ángel de luz. No es correcto, no es bueno. Mi iglesia está en terribles condiciones. Es lo que el Señor me dijo. Terribles condiciones. Y no deben escuchar al maligno. Y no hay manera de cómo vaya a regresar si no estamos en la cruz. Eso no se trata de que yo creo que tal vez vaya a terminar bien. Si el mover del Espíritu no culmina con que creyentes regresen a la cruz, la iglesia terminará mal. Tiene que tener eso. Y a uno no le gusta decir eso, a uno le gusta decir cosas más positivas. Pero la verdad es que eso es lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a las iglesias. Y lo que dijimos hace un momento, me temo que no va a haber ninguna iglesia pentecostal. Yo sigo volviendo en mi mente y lo escucho como un eco en mi mente casi todo el tiempo, que estamos viviendo en la edad de la iglesia de la Odisea. Nos hemos apartado de nuestra fuente y lo que sucede cuando usted se aparta de su fuente es de que usted es afectado por el ambiente. Y eso es lo que le ha sucedido a la iglesia hoy en día. Somos mundanas casi en todas las cosas que hacemos, somos humanistas y estamos con una mente programada, es humanista. Usted es mejor de lo que piensa que es. Sí, esa es la palabra correcta para eso. O está tratando de ser mejor de lo que es. De cualquier manera es el humanismo. Así es. Y la iglesia ha sido inundada con eso como respuesta al problema del pecado y también estamos abrazando actividades pecaminosas. No estamos tratando de pelear en contra de ellas y la iglesia se ha convertido en una iglesia secular. Hemos adoptado un modelo cristiano de consumidor donde nosotros nos inventamos un niche que nos hace únicos dentro de la audiencia cristiana, nos mercadeamos nuestro nombre, nuestra iglesia, y hemos abandonado el evangelio, nos hemos apartado, hemos sido afectados por la atmósfera, hemos sido ahora una iglesia mundana. La respuesta es el arrepentimiento y volver a nuestra fuente. Esa es la solución. El Señor quiere hacer algo, si no estuviera haciendo lo que Él está haciendo ahora. Así es. Él quiere ver mover del Espíritu. Almas salvas que regresen a la cruz. Y si volvemos a la cruz, veremos esto. Lo Así veremos. es, sí. Leyendo al hermano Johann Mosbach, el libro pequeño de cómo recibir sanidad de Dios, lo he leído en las últimas semanas, una declaración que él hace. Me resalta, esencialmente describe el mensaje de la cruz. Dice, ¿por qué queremos cargar lo que Jesús ya ha cargado? ¿Y por qué queremos tratar de obtener victoria? ¿Por qué queremos hacerlo solos cuando Él ya lo ha hecho? Ya lo ha logrado. Yo creo que eso
es muy importante, sea, en este caso él está hablando de sanidad física, pero cuando se trata de vivir para Dios, ¿por qué vamos a tratar de hacerlo cuando Jesús ya lo ganó, ya lo hizo? Sí. Así es. Sí. Creo que la cruz es importante, tiene que ser una opción ahí. Cuando llega a la cruz, tiene que tomar la decisión, va a confiar al Señor en lo que Él ha hecho y dejar las cosas atrás. Amén. O va a añadirlo como muchos que tienen una cruz en su casa, lo tocan, lo besan o lo tienen en su bolsillo. La cruz, saben, en Holanda, antes de Semana Santa, en un jueves, tiene una pasión y está en la televisión nacional. Y hay seculares que juegan los papeles y tienen canciones seculares que incorporan en el drama, y hay unos que cargan la cruz, y ahí tienen cristianos, musulmanes, todo tipo de personas viviendo de todo tipo de estilos de vida, y todos cargando su cruz, y después van con un micrófono y le preguntan ¿qué piensa de esto? Y dicen, sí, la cruz nos une a todos, la cruz nos une a todos, porque sabe cómo Jesús amó a todos, entonces sabe, ahora nosotros amamos a todos y la cruz nos une a todos. Ellos pierden todo el punto, no entienden todo el punto. Correcto. Sería asombrada cuántas personas están cargando una cruz o están reunidos debajo de la cruz, mas sin embargo no tienen la verdad de la palabra, no tienen la Biblia, no entienden nada de esta enseñanza que usted enseña todos los días, de la cruz, llevándolo a un lugar donde usted se abandona y se arrepiente por la gracia de Dios, y donde todos sus pecados son perdonados y empieza a vivir una vida nueva. Eso siempre sigue la cruz. Siempre, pero ellos no han entendido todas estas cosas, y ellos han tomado como Jesús, Él sufrió para todos. Nosotros creemos y predicamos lo mismo, pero ellos lo hacen de una manera que ellos dejan afuera la verdad, que cuando viene la cruz tiene que tomar una decisión. Está escogiendo la vida de Jesús, su vida, para que se convierta en su vida, para que su vida fluya en usted. Me recuerdo cuando yo fui joven, estaba joven, el Señor me dijo, puedo hacer estas cosas a través de usted si tú permites que yo viva mi vida a través de ti. Y eso fue un momento muy importante para mi vida. Yo me rendí de una manera, y por supuesto tomó bastante tiempo para que el Señor me trajera ese punto, pero tomó tiempo para entender de que es su vida en nosotros, y su vida santa, su vida pura. No tiene nada que ver con el mundo, no tiene que ver nada con combinar todas las cosas que nos unen. Es esta obra consumada que separa con los otros, con arena moviliza. Doctor Masbach, ¿no cree usted que la mayoría de predicadores, sí, también iglesias, casi todo lo que ellos saben de la cruz es que Jesús murió por mí, y eso es maravilloso, grandioso? Pero cuando se trata de vivir una vida santa, y la cruz es lo que nos habilita para hacerlo, no saben de qué se está hablando. No tienen ningún entendimiento del Antiguo Testamento. Así es. Nosotros miramos la cruz en cada página, miramos a Cristo ahí en toda la historia de José, David, etcétera, etcétera. Pero ellos no entienden eso porque están ciegos. No están interesados en eso. Sí. ¿Qué es lo que usted sabe acerca de la cruz? Bueno, Jesús murió por nosotros y no sé, pero cuando se trata de vivir diariamente, cómo vivir para Dios diariamente, ellos se quedan en blanco. Creo que la mayoría de predicadores no saben lo que estamos diciendo. Puede ser el caso. Es por eso que la gente no sabe, porque el predicador no sabe. Tenemos que irnos a la pausa. Sí, así es, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado
para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Ya estamos de vuelta. Podremos decir, sin ser exagerados, que realmente depende del predicador. Bueno, ¿qué depende del predicador? Si este mensaje... Oh, sí, claro que sí. El predicador predica lo que predica, pero el predicador también creo que es justo decir que predica lo que cree y probablemente aún predica lo que vive, y espero, ¿no? Que así sea. Tal vez usted recibe algo que es real o tal vez no, pero yo pensaría que una persona va a predicar lo que cree. Sí, así es, claro que sí. Sí. No, si no escucha lo que hemos estado hablando acerca de la cruz, que es el medio y la manera de entrar en una relación y sostener una relación con Cristo, con el Padre, entonces probablemente ese es un indicador de que ese predicador no ha entrado o no está sosteniendo esa relación de esa manera. Mencioné esto el otro día. Leí en un libro en algún lugar que los jóvenes están siendo impactados como nunca antes. Ataduras de alcohol, apuestas, pornografía y nicotina. Y no pueden ellos deshacerse de eso. Con sus fuerzas no tienen la capacidad de hacerlo. Hay una generación que si usted pierde una generación, usted perderá la iglesia. Pero ¿no es increíble de que esta generación está teniendo tantos problemas cuando los predicadores no saben qué predicar? Bueno, unos pensamientos acerca de la generación que estamos viendo hoy en día es que un autor los describió como el levantamiento de los nada, o sea, que no creen en nada y no creen en la religión organizada. Más sin embargo, estadísticamente ellos están muy envueltos en cosas espirituales, así que aunque no creen en la religión organizada, sí están investigando los temas espirituales por sí mismos. Yo creo que una de las cosas que esto de hecho está proveyéndonos es un buen terreno para alcanzarlos con la verdad, porque no están abrumados con las religiones, con las tradiciones religiosas de sus padres, de sus abuelos, sino que están más interesados en qué es lo que es real, qué es lo que es verdadero, y están decidiendo si quieren creer en esto o no. Así que aunque yo veo que esta generación está siendo atacada, eso no hay duda de ello, a través de estas cosas, los teléfonos celulares diariamente son inundados con teologías falsas acerca de Dios que tiene que ver con la lujuria y la mundanalidad. Y es lo primero que toman en la mañana y lo último que dejan en la noche, así que son inundados con los ataques del enemigo. Pero también me anima aquellos ministerios que sí están llevándole el evangelio a estas plataformas y llevando el evangelio como ahora mismo la cadena SBN no solamente sale a través de los cables y satélites, sino que a través de Facebook y estará disponible en Instagram, en YouTube. Así que estamos llevando el evangelio a donde está esta gente, pero una vez más me anima el hecho que, aunque no están interesados en la religión organizada, sí están interesados en determinar lo que es verdad, están interesados en los temas religiosos. Ahora mismo existe un ministerio que Dios está abriéndoles puertas para llevar el evangelio a
las universidades más importantes de Estados Unidos. La próxima que van a ir es a Princeton y están predicando cruzadas al aire libre y están consiguiendo que estos estudiantes entreguen sus vidas a Jesucristo. Estaba hablando con un amigo que está involucrado y más puertas se están abriendo. Dios está moviéndose. Estamos viendo que están surgiendo avivamientos alrededor del país en las universidades de Estados Unidos. Y Dios se está moviendo a favor de esta generación. Así que sí es un tiempo oscuro para esta generación. Pero también eso es algo que está fuera de la cruz. ¿Me puede explicar un poco lo que quiere decir? Bueno, usted habló de Yale, pero esa no es la iglesia. No. Lo que Lo que están presentan presentando es la cruz. Sí, hay un ministerio, pero... Sí, dijo, el Señor está trabajando fuera de la iglesia. Sí, absolutamente, sí, sí. señor. La misión de Dios o el mover de Dios, la iglesia tiene que ser parte de la misión de Dios, pero la misión de Dios puede suceder fuera de la iglesia. Si la iglesia no está involucrada en evangelismo, se están perdiendo, no deberían de existir fuera de la misión de Dios, pero Dios se está moviendo soberanamente alrededor del mundo. Si no se involucra la iglesia, entonces ellos no van a estar haciendo lo que deberían de estar haciendo. Yo diría que eso es la iglesia. Este grupo son la iglesia. Sí, yo estoy hablando de la institución de la iglesia. Si ellos no van a hacer lo que Dios nos ha dado el mandato a hacer, Él lo va a hacer aparte de eso. Entonces, estos campuses de las universidades en el mundo y todas estas cosas, como Pérez está hablando, yo prefiero tratar con alguien que no tiene ningún antecedente en la iglesia que tratar con alguien que ha estado inundado con enseñanzas falsas y falsedades, porque es más difícil dejar lo que uno aprende a un lado. Lo que yo estaba tratando de decir es que tenemos un terreno preparado para un mover de Dios. Sí, así es. Genuinamente tenemos ese terreno listo para un mover de Dios. Lo único que debe de suceder hoy en día, y una vez más, es ver a los obreros. ¿Iremos? ¿Permitiremos que el Señor nos envíe? Yo creo que si lo hacemos, veremos una gran cosecha. Eso está fuera de la iglesia en cierto sentido. Sí, señor, sí, entiendo absolutamente. Y este es un buen punto, ¿no? El avivamiento no es que nosotros nos sentemos dentro de la iglesia y oremos que la gente venga a nosotros. Yo lo llamo una teología de un campo de que si lo edificamos vamos a estar ahí, no necesariamente como el evangelio debe de llevarse. Dios nos ha llamado a salir, a ir al mundo y predicar el evangelio de Jesucristo. Así que sí, ciertamente que sí está sucediendo fuera de dentro de la iglesia, y gracias a Dios que hay gente que está escuchando el llamado de Dios, están yendo a predicar el evangelio, la gente está siendo salva. Así que veo un tiempo oscuro en esta generación, pero también tengo mucha esperanza. Eso es mundial. Eso, Correcto, sí. eso es mundialmente, sí. Usted está viendo eso entre los adolescentes, los jóvenes que nunca han tenido contacto del evangelio a través de, fueron creados de una manera u otra, que están mostrando un interés y hay una apertura. También tienen mucho valor para ir y hablarle a sus amigos de Jesús, pero yo creo que una de las cosas más importantes es que ellos hablan de sus propias experiencias que han tenido con Jesús, y creo que eso es muy importante, que todos tengan su propia experiencia real con Jesús, porque si usted tiene esa experiencia real, usted simplemente va a querer hablarlo, está tan feliz, quiere salir y compartirlo. Nosotros hemos viajado alrededor del mundo y vemos grandes moveres de Dios ahora mismo que están sucediendo en el mundo. Estuve en Nepal. Sí, ¿Dónde? Nepal es un país... En India. Sí, en India. Tiene 8 de las montañas más altas, y tuvimos una conferencia de jóvenes, y los jóvenes tienen tanta hambre de escuchar la palabra de Dios y estaban buscando la verdad y también el poder sentir ese mover, que estaban abiertos para ello. Y tengo una pequeña historia. Yo estaba ahí y estaba con mi intérprete y estaba hablando con él antes de la predicación, y él me dijo, ¿ves esa gente anciana que está ahí sentada en la parte de atrás? Ellos son viejos y no creen en el Espíritu Santo. ¿De qué vas a predicar? Me dijo. Yo le dije, yo voy a predicar del Espíritu Santo, le dije. Y él me dijo, bueno,
no sé si deberías de hacerlo. Yo estaba pensando, bueno, ¿por qué? Y me dijo, porque si escuchan de eso, entonces ellos se van a cerrar. Y yo dije, bien, entonces estaba pensando, ¿qué puedo hacer? Y él me dijo, simplemente hablas de cualquier otra cosa, pero no hables del Espíritu Santo. Y yo pensé acerca de todas esas grandes lecciones que he aprendido de mi padre y de mi abuelo, que si Dios te envía, necesitas hacer lo que Dios te envía a hacer, y entonces verás cosas grandes. Y me dije a mí mismo, bien, Señor, tú me enviaste aquí a traer este mensaje, así que yo voy a traer este mensaje, aunque si este primer servicio sea mi último servicio. Y me fui a la plataforma y lo primero que ¿quién cree en el Espíritu Santo? Y recuerdo que la gente antigua, la gente vieja atrás estaban diciendo como, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pero los jóvenes estaban gritando, sí. No sabían exactamente qué era lo que yo iba a predicar. Y después empecé a predicar y hubo un mover del Espíritu Santo. Los jóvenes verdaderamente estaban clamando y sintieron el Espíritu Santo. Y recuerdo que después de ese servicio, la junta pasó al frente y se me paró aquí al lado. Y yo pensé, bien, ahora sí voy a escuchar que hoy fue la última vez que yo voy a predicar. Y de hecho ellos estaban ahí parados y me extendieron la mano y me dijeron, gracias por este mensaje, es lo que necesitamos. Así que, de hecho, era lo que ellos querían escuchar, de que Jesús es el mismo y de que Él tiene algo grande para los jóvenes. Y de ese grupo, esos jóvenes y jovencitas fueron a las montañas. Escuché esto después, fueron a las montañas y empezaron iglesias nuevas. Wow. Así que sí, uno ve a grandes jóvenes y jovencitas que están ahora mismo parándose alrededor del mundo predicando el evangelio, y yo creo que algo grande va a suceder con grandes avivamientos alrededor del mundo. Y aún está viendo en este verano yo pude estar desarrollé una relación con una comunidad eslávica. Son personas jóvenes y en los Estados Unidos de América el día de hoy. Esto es verdad no solo en una parte de Estados Unidos dentro de la comunidad eslávica, sino en todos los Estados Unidos. La generación joven está viendo las tradiciones de sus padres y abuelos y están dándose cuenta que no son bíblicos y que no apoyarán para nosotros lo que necesitamos de Dios, y solo Cristo es suficiente. Y la próxima generación está luchando con cómo conectarse con sus seres amados, sus padres, sus abuelos, con sus iglesias, y es difícil para ellos. Algunos de ellos están considerando dejar la comunidad eslávica para entrar a otras iglesias. Otros sienten como que tienen que permanecer para traer la reforma a esas comunidades, pero la próxima generación es fuerte, muy fuerte, con denuedo. Están listos para pararse firmes a favor del evangelio. Así es. Dios está haciendo algo grande. Qué bueno que dijiste eso, porque eso me da mucho ánimo en diferentes comunidades ahora mismo, en la generación joven. Dios está haciendo algo. Sí, especialmente el área de Cleveland. Sí. Es el estado de Washington con esos grupos en particular. Absolutamente. En las universidades allí. Sí, pero realmente están de movimientos de poblaciones grandes alrededor del mundo, diferentes personas que vinieron como un grupo, pero vinieron con la manera antigua de pensar y cómo vestir, y llegaron aquí y establecieron una vida aquí. Pero supongo que ya ha pasado 20 años, fui invitado a ministrar a los jóvenes en ese antecedente de Eslovia, en Cleveland. Yo estaba predicando el mensaje de la cruz, pero tenía una sospecha grande de lo que se estaba traduciendo. No era lo que estaba diciendo, porque ellos son un grupo bien orientado en las obras, pero los que entendieron inglés, que podían entender, aparte de la traducción, mostraron un gran interés, y hubo algún interés en los adultos. Esto fue hace 20 años, y ellos vinieron de una manera, pero habiendo encontrado, y esto es el problema, cuando usted no entiende cómo vivir para Dios, Cristo
no se convierte en un valor para usted. Él no se convierte precioso para usted. No se convierte en todo para usted. Pero cuando usted sabe cómo invitarlo y permitir Sí, que así su es. vida sea su vida, ya no vivo yo, sino que Cristo que vive en mí. Cuando Él se convierte su todo en todo, entonces todo lo demás es diferente. No solamente se trata de ir a la iglesia o tener una campaña o teniendo un ministerio, es de tener el Señor teniendo el Padre Celestial. Y cuando esas cosas, cuando entran a la vida, hoy hay tanta maldad, tanta maldad. En los últimos días, la Biblia nos enseña que va a haber una gran apostasía de la fe y también va a haber porque la maldad va a abundar, más y más gente se va a alejar de la fe. Y eso es lo que estamos viendo una y otra vez. Pero si puede encontrar a alguien que sabe cómo tener una relación con Cristo, y están emocionados y quieren hablar de eso, usted Sí. va a encontrar bastantes personas que están solas y en dolor, que están en el mundo. Y yo creo que estamos bien, usted dijo, estamos preparados estratégicamente de cómo Dios lo va a hacer, no sé exactamente, pero puedo decirle esto. Va a haber un mover del Espíritu Santo que va a barrer a esa gente y los va a unir Sí. de alguna manera o alguna forma y va a venir. Amén. Estaba conversando con uno de esos jóvenes, un joven adulto, y él está más cerca de mi generación. Yo no sé ni cómo clasificarme, pero vamos a decir un adulto joven. Y tal vez no es adulto, creo que es lo que el hermano Loren está pensando, pero estaba teniendo esta conversación con él cuando estábamos teniendo esas campañas allá, y me dijo: lo que mis abuelos y mis padres han tratado de hacer es legislar el mover y la operación del Espíritu Santo. Ellos sienten que ellos pueden causar que Dios se mueva basado en cómo se visten y en lo que ellos hacen. Así que han tratado de controlar si el Espíritu Santo se va a mover o no. Y ellos han traído o le han dado esas tradiciones y las han forzado sobre la próxima generación, pero la próxima generación no es engañada por eso, no cree en eso, no lo encuentran en las escrituras, y ellos están escuchando este programa, hermano Swagger. Esa comunidad escucha este programa y esos jóvenes están escuchando, prestando atención, porque ellos encuentran vida espiritual, libertad y victoria en el mensaje de la cruz, y les está cambiando. Tal vez sean ellos entonces y personas similares que Dios va a utilizar Por supuesto. Claro que sí. para conmover a toda esta nación y el mundo, Así es, sí, señor. y al mundo entero. Absolutamente. Y era lo que estaba a punto de decir, que yo creo que uno no puede esconder esa vida espiritual, no se puede esconder. Cuando alguien ha sido tocado por el Espíritu de Dios y Jesús está vivo dentro de ellos, no se puede esconder, y la próxima generación no puede negarlo. Comencemos donde nos quedamos, por favor. Romanos 8:11. Sí, Y si el Espíritu el Espíritu Santo de aquel de Dios, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y definitivamente lo hace, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales nos da poder en nuestros cuerpos mortales para que podamos vivir una vida victoriosa. por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos el mismo poder en nosotros por el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, y está disponible solo sobre la premisa de la cruz y nuestra fe en aquel sacrificio. Creo que se ha dicho de la manera como se puede decir. El apóstol Pablo nos está diciendo que podemos tener la victoria en nuestras vidas. No tenemos que sufrir abusos de parte del diablo para vivir una vida de ataduras. Esa no es una vida, eso no es vivir. Eso es lo que es una atadura. Y eso puede hacerse solo a través de la cruz de Cristo. Y lo vuelvo a decir. Cuando usted ore, dígale al diablo, dígale que
su fe y confianza está en Cristo y Él crucificado. Ahí es donde su fe está. Usted no va a vivir para Dios sin tener éxito a menos que tenga o que entienda eso. Dígale a Satanás que, bueno, al Señor dígale que no depende de usted, ni tampoco de la iglesia. Y la victoria está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Exclusivamente. Y si no entendemos eso, seguiremos tratando de hacerlo nosotros mismos y no podemos hacerlo nosotros mismos. No es posible. Pero dice, hermano Swagger, dígalo otra vez. Bueno, lo vuelvo a decir. Dígale al Señor, mi fe está en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Jesucristo y Él crucificado. Esa es su victoria. No depende de mí, ni tampoco de la iglesia. Tanto como amemos a la iglesia, no depende de la iglesia. Ni tampoco la educación, ni del dinero, ni en las buenas obras. Depende de nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y si usted vive así, vivirá victoriosamente. Sé de lo que les estoy hablando, yo he estado allí. Yo no escuché que se dijera en algún lugar, yo lo he vivido. Y es victoria en Jesús, mi Salvador por siempre. Él me buscó y me compró con su amor redentor. Él me amó, yo le conocí, todo mi amor se lo debo, me lanzó a la victoria. Por debajo de ese fluir carmesí ha lavado Dios. La preciosa sangre derramada de Jesucristo, el precio pagado en la cruz del Calvario, la victoria que Él ganó. Predíquelo, cántalo, vívalo. Y usted verá qué cosas sucederán que jamás pensó que pudieran. Correcto. Alabado Dios. Oremos antes de que terminemos el programa hoy. Señor, yo te doy gracias por nuestra audiencia, quien quiera que sea, donde quiera que se encuentre, en todo el mundo. Yo pido que les ayudes a entender lo que el Espíritu le dice a las iglesias, lo que el Espíritu Santo está diciéndole a las iglesias. Alabado Dios. Y estoy pidiendo, Señor, que te muevas en la vida y en los corazones de aquellos que te aman y que buscan tu rostro. Ellos pueden vivir en victoria. No tienen que ser vencidos por los poderes de las tinieblas, quienes quiera que puedan ser, sino hay que andar en la victoria. Y Señor, yo lo digo todo en el nombre más grande y precioso de Jesucristo. Amén y amén. Doctor Masbach, cuando usted salga de Baton Rouge, ¿va a tener campañas en otro lugar? Sí, el próximo lugar que voy es Nigeria y voy a Josh. Está cerca del área de Boko Haram, donde se encuentra toda esa miseria. Estoy emocionado de ir ahí. Vamos a tener una gran cruzada al aire libre. Maravilloso. Esperamos grandes cosas, grandes cosas. ¿Y algún otro lugar? Sí, este año voy a ir a Pakistán al final del año. Vamos a tener una gran campaña ahí. Como le mencioné en el almuerzo el día de hoy, hemos dado 50,000 Biblias para Pakistán. Yo no pienso que los televidentes realmente entienden qué tan precioso es eso para esa gente. Ellos no tienen la habilidad, las cosas disponibles para ellos como hijos de Dios. Eso es lo que hacen en ese país. Ellos mantienen las vidas de los hijos de Dios en dificultades y pobres. Y para recibir un libro como ese y una Biblia de estudio, de poder estudiar la palabra y todo lo que se encuentra aquí,
vale, tiene valor, tiene su valor en oro. Hay muchas personas ahí que están haciendo maravillosas obras. Cuando nosotros lo comenzamos hace 10 años o cuando quiera que hubiera sido, jamás me imaginé que el Señor lo usaría como lo ha hecho. Jamás entró por mi mente. Pero en ese momento en particular, para estas alturas ya hemos dado más de 7,5 millones de Biblias. Y el lunes Maravilloso. recaudaremos dinero otra vez y yo creo que estas van a ir a Sudamérica, me parece, o algo así. Pero tenemos 50,000 Biblias más que van a ir a Pakistán. Porque hay una iglesia fuerte ahí en Pakistán. Milagros maravillosos siempre suceden allí. Y ellos van a contarle a la gente del Señor. Y cada año que yo voy, hay algunos que han sido asesinados porque ellos están evangelizando. Siempre usted ha ido conmigo, siempre duele cuando se da cuenta de que alguien no está vivo porque lo mataron testificando para Cristo. ¿Y usted, Jeconia, va con él? No, esta vez no. Esta vez no voy a acompañarlo, pero en Pakistán he visto de los grandes milagros que he visto en mi vida ahí. Ojos ciegos abrirse, los lisiados caminar, porque esas personas no tienen nada, así que lo único que pueden hacer es tener fe en Jesús que los sane. No pueden ir a los médicos, a los hospitales, así que sí tienen que tener fe y ahí hay mucha fe, así que oro que el Señor hará grandes cosas este año también. Sí, amén. ¿Usted va a ir solo? Yo voy con mi cuñado también, que es pastor. Y después voy a ir a Ghana y al Congo y a Kenia y Bueno, ¿por qué no a la sale Costa de de su Marfil. casa de vez en cuando? Es un año ocupado, pero las puertas están abiertas. Quiero tomar Amén. y hacer uso de toda la oportunidad. Sí, se nos está acabando el tiempo y una vez más oramos para que Dios lo use usted grandemente. Él va a estar en nuestra iglesia el domingo en la mañana y en la noche, ¿cierto? ¿Correcto? Correcto. Sí. Así es. Y estamos esperando con anticipación esos servicios. Y yo amo estas ilustraciones que usted cuenta. Tremendamente. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y Dios los bendiga muchísimo. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.